la pantalla principal de Trello? Esta. Vamos a ver que en la parte izquierda hay un menú con varias opciones. Hoy vamos a centrarnos en hacer una demostración de una posible forma de usar Trello, ¿no? Entonces, lo que vamos a encontrar, o mejor dicho, cómo se divide Trello, se divide en espacios de trabajos, ¿sí? Nosotros podemos crear espacios de trabajo en función de los objetivos que tenemos para utilizar esta aplicación. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo uno que se llama compras públicas, que es donde voy a realizar hoy esta demostración. Un detalle importante es que, bueno, como muchas aplicaciones vinculadas a la gestión de proyectos o a la organización del trabajo, Trello cuenta con una versión gratuita y otra premium, ¿no? Hoy lo que vamos a utilizar es la versión gratuita. Yo personalmente tengo o uso la versión gratuita. Por supuesto, como toda aplicación, las versiones premium o pagas ofrecen mayor cantidad de herramientas y hace más fácil el trabajo, ¿no? Pero con las aplicaciones, o mejor dicho, con las funcionalidades que tiene la versión gratis, podemos utilizarlo de una forma interesante y nos va a permitir hacer algunas cosas que nos van a facilitar nuestro trabajo diario. Así que hoy lo que vamos a hacer es mostrar Trello con la versión gratuita y algunas herramientas interesantes para este seguimiento de procesos de compras. Entonces, la primera división es en espacios de trabajo, ¿sí? Nosotros podemos crear espacios de trabajo en función de los objetivos que tengamos en cada uno de esos espacios. En este caso, yo tengo el espacio de compras públicas para utilizar para hacer esta demostración, y lo que más me interesa de hoy es mostrar en la práctica cómo utilizar esto, ¿no? Dentro de los espacios de trabajos vamos a encontrar diferentes tableros. El tablero, cuando yo haga clic acá, me va a abrir el tablero. El tablero va a ser el lugar de trabajo, ¿sí? Donde nosotros vamos a trabajar va a ser en el tablero. Y esos tableros se van a alojar en un espacio de trabajo. Entonces, para esta demostración vuelvo a la pantalla anterior y esto lo voy a abrir en una nueva pestaña. Yo puedo generar más de un tablero, ¿no? Entonces, podría crear otro tablero que se llame procedimiento de limpieza, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a crear uno de limpieza. ¿Dónde lo voy a alojar? En el espacio de trabajo compras públicas, y la visibilidad del espacio de trabajo, esas son cuestiones que ahora no nos importan, sino que, por supuesto, como toda aplicación, tiene muchas herramientas, muchas funcionalidades. Hoy nos vamos a detener en hacer una demostración simple de cómo podemos utilizar esta herramienta. Entonces podemos crear un nuevo espacio de trabajo, un nuevo tablero que va a ubicarse, miren, perdón, acá. Vuelvo a los tableros porque tarda en guardar. Ahí está, ahí apareció, ¿no? Entonces aparecieron los dos tableros, el de compras públicas y uno nuevo que generé recién de procedimientos de limpieza. Bueno, entonces cuando vengo al tablero que me interesa, que es este, hoy, el de compras públicas, me voy a encontrar con la pantalla en blanco, ¿no? El lugar de trabajo en blanco. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a trabajar en Trello, al menos en una versión gratuita? ¿O cómo pueden ustedes comenzar a utilizar esta herramienta para mejorar algunos procesos, hacer seguimiento y demás? Como les digo, hoy lo que vamos a ver es una posible forma de utilizar Trello en compras públicas o en compras en general. Hay varias, ustedes cuando vayan a utilizar Trello, vayan a probarlo, van a encontrar cuál puede ser la que a ustedes les sirva más, ¿no? En este caso, la que me sirve a mí es esta. ¿Cómo se estructura? ¿Qué es lo que vemos en esta pantalla, en este tablero de compras públicas? Bueno, vamos a ver acá una primera opción que es añade una lista. Cuando yo hago clic ahí,
voy a introducir el nombre de la lista. ¿Qué es la lista? Ahora lo vamos a ver. Vamos a poner un nombre para probar solamente. Entonces ponemos prueba, prueba 1. Le damos Enter y nos genera este cuadradito, este rectángulo que va a llamarse lista. Entonces repasemos. ¿Cómo vamos a meternos en Trello? Vamos a encontrar un espacio de trabajo. Dentro de ese espacio de trabajo vamos a encontrar un tablero y dentro del tablero vamos a encontrar distintas listas. Como vemos, podemos generar más listas. Por ejemplo, acá yo quiero hacer prueba 2. Le doy Enter o pongo añadir lista y se crea. ¿Sí? Entonces, podemos crear listas de forma fácil. Ahora, ¿qué tienen estas listas? Si ven acá, aparece la opción de añadir tarjeta. Cuando yo hago clic ahí, me va a pedir el título de la tarjeta. Vamos a poner tarjeta de prueba 1. Y pongo añadir tarjeta y me va a generar este rectángulo blanco dentro de la lista. Entonces, volvemos a repasar cómo vamos a encontrar la información en Trello. Primero, espacio de trabajo, luego tablero, luego lista y después tarjeta. ¿Sí? Entonces, en nuestro espacio de trabajo cotidiano, vamos a ver que en este tablero vamos a encontrar las listas y dentro de las listas las tarjetas correspondientes. Entonces, como creamos la primera tarjeta de prueba, podemos crear otras tarjetas más. A esta le vamos a poner tarjeta de prueba 2. Cuando le doy Enter, automáticamente me pasa a una especie de borrador de una próxima tarjeta. Y puedo seguir incorporando más tarjetas, ¿no? Esto es para ver cómo se van generando las tarjetas. Listo, pongo añadir tarjeta. Entonces, esta es la estructura con la que vamos a trabajar. Lo bueno de Trello, o mejor dicho, lo que a mí me parece interesante, es lo que hace que yo elija esta aplicación por sobre otras, es su facilidad de manejo, que es lo que vamos a ver ahora, y también la cuestión visual, ¿no? Es decir, en un tablero como el que estamos viendo, podemos acceder de un vistazo a la información que es necesaria para nosotros en un momento determinado. En este caso estamos hablando de seguimiento de procesos de compras. Podemos ver o podemos estructurar, armar este tablero para que de un vistazo podamos ver todos los procedimientos de compras que tenemos en la actualidad en cada estado que nosotros asignemos y determinemos en ese procedimiento. Entonces, me parece que eso es lo más interesante, ¿no? Es decir, cuál es lo más rico de Trello, al menos desde mi experiencia, es eso, ¿no? Mostrar de una forma rápida, fácil, todos los procedimientos que tenemos en simultáneo en una sola pantalla y sin recurrir a otras herramientas, ¿no? Entonces, me parece que ahí está el valor de Trello, o al menos el valor que yo le concedo a Trello para que sea una aplicación interesante en el seguimiento de las compras. Como operadores de compras, tanto del sector público, sector privado, estamos acostumbrados a manejar distintos procedimientos, distintos procesos a la vez. Entonces, esos procesos pueden estar en diferentes estados en un momento determinado. Por ejemplo, hoy, 23 de octubre de 2025, podemos tener en la actualidad dando vueltas una cantidad X de procedimientos de compra, pero cada uno va a estar en un estado determinado. Entonces, lo que permite esto es visualizar esos estados y todos esos expedientes o procesos de compra para que no se nos escape ninguna información relevante. Entonces, ¿cómo con esta pequeña introducción que hice y viendo las funcionalidades de Trello, cómo podemos hacer para que esta aplicación me sirva para el seguimiento de procesos de compras o expedientes? Bueno,
como les dije anteriormente, les voy a mostrar cómo a mí me resulta, cuál es la forma en la que a mí, para mí es más interesante, y ustedes, como les dije, cuando ingresen a probar Trello, tal vez encuentran otra forma superadora para ustedes o una forma que les parezca más cómoda o mejor. Todo va a quedar en función de cuál es la información que ustedes necesiten ver en el tablero, y cuál es el nivel de trabajo que tal vez le da actualizar esto, ¿no? Entonces, lo que les voy a mostrar es cómo podemos, o una de las posibles formas de organizar el proceso de compra pública en Trello. Como sabemos, ahora sí me voy a centrar en el proceso de compra pública de los organismos públicos. El proceso de compra pública es atravesado por varias etapas, ¿no? Es decir, tenemos bien normalizado el proceso de compras, cada etapa está formalizada en una normativa donde nos indica que se deben cumplir ciertos pasos para lograr el objetivo o que tenga éxito la contratación, que puede ser la selección del proveedor, ¿no? Cuando se elige el proveedor, cuando se decide contratar con un proveedor, bueno, ahí terminaría la parte de selección del proveedor y pasaría a la segunda etapa, que es la de la ejecución del contrato. Entonces, esta primera parte, la de la selección del proveedor, tiene muchas etapas bien normadas, y eso podemos volcarlo en nuestro tablero de Trello. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar esas etapas, ¿no? Entonces, como primera tarea, lo que tenemos que hacer es identificar esas etapas. Entonces, pensando en cómo se trabaja en las compras públicas, la primera etapa la pensamos en la solicitud de la unidad requirente y luego cuando esa solicitud llega al área de compras, ¿no? Entonces, lo que hoy vamos a ver es cómo este tablero puede ayudar en especial al equipo de compras, ¿sí? Si bien en el proceso de compras intervienen muchas áreas, está pensado esta demostración para que sea utilizada por los equipos de compra y no, por ejemplo, por las unidades requirentes o sectores solicitantes de bienes y servicios. Entonces, esta demostración va a ser para los equipos de compras. Entonces, cuando le llega al equipo de compra una solicitud, el equipo de compra lo que tiene que hacer es comenzar a redactar el pliego, ¿no? Entonces ahí tenemos una primera gran tarea que por supuesto incluye una serie de actividades, va a depender de cada organismo cuáles son las actividades correspondientes a la elaboración de pliego. Y ahí, por ejemplo, yo identifico que esa primera actividad es una actividad que tenemos que establecer, que tenemos que mencionar. Entonces, para mí, en el proceso de compras, en el proceso de seguimiento de los expedientes de compras o procedimientos de compra, la primera gran etapa va a ser la de elaboración de pliego, ¿sí? Entonces, vayamos a Trello, donde vemos que el título de esta primera lista es prueba 1, si yo hago clic arriba, me aparece la opción para editar. Así que no se preocupen que por más que nosotros le pongamos un nombre determinado a la lista, luego se puede modificar. Entonces, ¿cuál va a ser la primera etapa? Elaboración de pliego. El pliego en la contratación pública es lo que habitualmente se conoce como la ley del contrato, ¿no? La que establece las condiciones que tienen que cumplir tanto el organismo contratante como los interesados, los oferentes y el proveedor seleccionado. Entonces, es un documento central en el proceso de compra y lleva diferentes tareas. Después, ¿cuál va a ser la etapa número 2? En algunos casos es necesario que este pliego sea aprobado, ¿no? Eso va a depender de la normativa, va a depender del procedimiento, etc. Pero hay casos en los que el pliego es aprobado previo a la convocatoria y hay casos en donde no. Entonces, más allá de que tengamos procedimientos en los que no sea necesario aprobar el pliego en una instancia inicial, vamos a generar
una nueva lista o nuevo listado con la segunda etapa, que es la de aprobación del pliego. Perfecto. Por supuesto, esto tiene muchas etapas, así que vamos a ir incluyendo cada una de las etapas que consideramos que tenemos que identificar y detallar bien en el procedimiento de compra. Bueno, una vez que se aprueba el pliego, cuando la autoridad del organismo, la autoridad competente, autoriza a que se lleve adelante la selección del contratista, el procedimiento vuelve al sector de compras, que es el encargado de realizar todas las tareas de convocatoria. ¿Sí? Es cuando se publica el pliego, cuando se envían invitaciones, cuando se responden consultas, cuando se emiten modificaciones al pliego o aclaraciones a través de circulares o enmiendas. Es decir, también es una etapa o una serie de tareas que incluyen muchas actividades al interior. Entonces, vamos a considerar a esta tercera etapa como convocatoria, donde el organismo o la organización manifiesta al mercado que necesita de determinados bienes y servicios, ¿no? Entonces, en ese instante, o en esa etapa, llegan consultas, llegan solicitudes de pliego, etc. Todo lo que estamos acostumbrados como gestores de compras públicas en esas etapas. Cuando finaliza la convocatoria, ¿qué es lo que sucede? Pasamos a una de las instancias más importantes, que es la de la apertura de oferta. Es decir, el pliego establece que se tiene que enviar o presentar ofertas en un momento determinado. Entonces, luego de finalizada la convocatoria, se realiza la apertura de ofertas. La apertura de ofertas también es un acto o es una etapa en donde se incluyen muchas tareas, ¿no? Entonces, tenemos tareas como la apertura en sí misma, la elaboración de un acta de apertura, notificaciones, publicaciones, etc. Esta etapa también la voy a considerar porque es una de las etapas importantes de la contratación pública. Entonces vamos a poner acta de apertura, o acto de apertura, mejor dicho, porque el acta es el documento resultado de ese acto de apertura. Bueno, y después, dependiendo de la normativa también, podemos encontrar, luego del acto de apertura, comienza la etapa de evaluación de las ofertas, ¿sí? Todas las ofertas que llegaron van a ser evaluadas por áreas correspondientes establecidas en cada normativa que regula las compras públicas. En muchos casos puede ser evaluada en una primera instancia por el área requirente y el resultado de eso es el informe técnico o una evaluación técnica sobre las ofertas y luego ser evaluado por una comisión evaluadora, comité evaluador, comité de preadjudicación. No importa, tiene distintos nombres, pero la idea es identificar esas etapas de proceso. En nuestro caso, en nuestro organismo, la evaluación se divide en dos partes bien definidas. Primero, una evaluación técnica de las ofertas que la hace la unidad requirente o sector solicitante, quien originó la demanda, quien originó la solicitud, y luego pasa a una evaluación económica y formal que queda en cabeza de la comisión evaluadora o en algunos casos de la dirección de compras. Así que, como yo identifico que hay dentro de la evaluación dos etapas bien definidas, también las voy a identificar entre ellos. Entonces, como primera etapa, voy a poner el informe técnico emitido por la unidad requirente, por aquel sector que originó la solicitud, y por el otro lado voy a poner el documento o el área que interviene en la segunda evaluación, que es la evaluación económica y formal. Entonces acá el resultado de esto va a ser el dictamen de evaluación y yo podría poner evaluación económica, por ejemplo, ¿no? Una vez realizada
evaluación económica y la evaluación técnica, se pasa a una nueva instancia que es la de la adjudicación, donde el organismo decide o formaliza quién va a ser el proveedor elegido para vendernos un producto o para brindar un servicio determinado. Eso se llama adjudicación. En el mejor de los casos. En el peor de los casos, o queda fracasado el procedimiento porque las ofertas que llegaron no fueron convenientes, o queda desierto cuando no hay ofertas. Entonces, a esa etapa, que también incluye muchas tareas, la voy a llamar adjudicación. La finalización de esta etapa incluye la firma del acto administrativo por parte de la autoridad competente y que decide sobre quién va a ser el cocontratante o el contratista de nuestro servicio o quién nos va a vender el bien. Bueno, a grandes rasgos podemos establecer estas etapas que forman parte del proceso de compra, ¿no? Entonces, por supuesto ustedes pueden ver que acá se pueden seguir agregando listas y en función de las etapas que ustedes consideren o identifiquen que resulta necesario incorporar en este tablero. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que esta pantalla me muestre en cada una de estas etapas los procedimientos que yo tengo actualmente? Bueno, en este caso, cada procedimiento, cada expediente, cada compra va a ser una tarjeta, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero ingresar, quiero identificar un procedimiento, un expediente, una compra, la voy a identificar como si fuese una tarjeta. Vieron que yo recién creé esta tarjeta, la de prueba número 1, y ya tiene el título. Entonces, ¿cómo puedo hacer para modificar el título? Cuando yo hago clic en esta tarjeta, se va a abrir esta pantalla. ¿Qué es esta pantalla? Es la pantalla de la tarjeta. Esta tarjeta va a contener la información que yo considere necesaria para identificar el procedimiento de compra del que trata. Entonces, en primera medida, lo que tenemos que hacer en esta demostración es cambiarle el nombre, porque este nombre no lo usamos habitualmente. Acá lo que vamos a poner es aquella identificación del proceso de compra para poder verlo de un vistazo. Entonces, ¿cuál es la forma que yo utilizo para identificar estos procesos? Bueno, cada proceso tiene su expediente, ¿no? Entonces, dentro de la administración pública, los procesos de compra se gestionan a través de expedientes administrativos. Entonces, la primera identificación de este procedimiento va a ser el número de expediente. Yo lo pongo con sigla, pongo ex y después pongo el número. Obviamente es una demostración, así que vamos a poner un número cualquiera, el número y el periodo, ¿no? El año que corresponde a ese expediente. Y luego lo que hago es poner una breve descripción de esa compra o de ese procedimiento, breve, ¿sí? Que no sea muy larga, que me permita identificar rápidamente con una, dos o tres palabras cuál es ese procedimiento. Por ejemplo, si yo hablo de la contratación de un servicio de limpieza para las instalaciones del organismo, bueno, voy a poner limpieza, ¿sí? Lo simplifico el objeto de esa compra. Si tengo compra de artículos de librería para las distintas dependencias del organismo, pongo artículos de librería. ¿Se entiende? Algo que me permita con una, dos o tres palabras identificar el procedimiento. Entonces, ya que estamos con estos ejemplos que mencioné, voy a poner limpieza, ¿no? Entonces, todo el mundo ya sabe que cuando hablamos de limpieza, estamos hablando del servicio de limpieza, de la contratación del servicio de limpieza. Y la tercera identificación, o el tercer elemento de identificación que es clave para los procesos de compra pública, es el tipo de procedimiento. En las contrataciones públicas, dependiendo también de la normativa, podemos encontrar distintos procedimientos licitatorios.
por supuesto, el más conocido es la licitación pública, pero no es la única. Podemos encontrar licitaciones privadas, contrataciones directas, y esas contrataciones directas, por ejemplo, pueden tener diferentes variantes, puede haber trámites simplificados, puede haber compras menores en otras normativas, ¿sí? Eso va a depender de cada normativa, de cada jurisdicción, en cómo identifica los distintos procedimientos. Entonces, este tercer elemento del nombre de la tarjeta va a ser esa identificación del procedimiento. Pero también tiene que ser algo sencillo, algo simple. En nuestro caso tenemos un sistema de siglas para identificar cada procedimiento. Entonces, cuando hablamos de licitación pública, lo mencionamos de esta forma, LPU, ¿no? Entonces, uno cuando ve este título o estas tres letras, ya sabe que estamos hablando de licitación pública. Cuando hablamos de licitación privada, por ejemplo, con estas tres letras identificamos cuál es el procedimiento y es licitación privada. Cuando hablamos de contratación directa por urgencia, por ejemplo, ponemos CDU, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es simplificar a través de siglas el procedimiento que nos va a permitir identificar cuál es este expediente, cuál es esta compra, ¿sí? Entonces, supongamos que es una licitación pública. Entonces yo voy a poner LPU y cada procedimiento va a estar identificado con su número. Así como el expediente tiene su número y su año, los procedimientos de compras también tienen su número y su año. Así que voy a identificarlo con un número de un año ficticio, ¿no? Voy a poner la 36 del 2025. Cuando yo doy Enter, automáticamente cambia el título, ¿sí? Si yo cierro esta tarjeta y vuelvo al tablero, ya veo que la tarjeta de prueba número 1 cambió el nombre, al nombre que yo le di, ¿no? Entonces, con esta primera mirada puedo identificar que esta tarjeta corresponde al servicio de limpieza del expediente 1515 del 2025 y estamos hablando de la licitación pública 36-2025. Así podemos hacerlo con todas las tarjetas, ¿no? Entonces, supongamos que vamos con una segunda tarjeta, tenemos otro procedimiento, seguimos la misma lógica. Expediente 888 del 2025, en este caso va a ser artículos de librería, y en este caso el procedimiento va a ser una contratación directa. Acá en nuestro organismo manejamos distintas contrataciones directas, hay una que se llama contratación directa por monto. Entonces en ese caso ponemos CDM, ¿no? Nosotros ya sabemos que cuando hablamos de CDM hablamos de contratación directa por monto. Y le asignamos un número, ¿no? 66 del 2025. Le doy Enter y me cambió el título de esa tarjeta. Y vamos con una tercera. Ya que estamos, vamos a poner expediente 1212 del 2025. En este caso va a ser, ¿qué otro ejemplo mencioné recién? Creo que fue el de Resmas. Resmas de hojas, que también es algo clásico que compran los organismos públicos, empresas privadas, ¿no? Hojas para las oficinas. Y en este caso va a ser una licitación privada. Vamos a poner la 29 del 2025. Le doy Enter y cambio el nombre, ¿no? Ahí ya vamos con esto. Bueno, entonces ya tengo los tres expedientes identificados. Estamos simplificando para que entendamos la lógica de cómo podemos utilizar Trello en el seguimiento de expedientes. Pero bueno, hay muchos datos más que forman parte del proceso de compra que no podemos ponerlo en el título, porque si no sería una tarjeta bastante grande y no cumpliría la función de simplificar la vista, ¿no? Para mí estas aplicaciones lo principal es lo visual, es decir, que sea fácil de ver. Entonces, si yo sigo agregando más datos acá, no va a parecer tan atractivo desde lo visual para identificar cuál es el procedimiento, o ver en qué estado está, o cuáles son los datos importantes. Entonces,
las tarjetas, como pueden ver, tienen diferentes secciones. La primera, la principal, es la descripción, ¿no? Acá es un cuadro de texto en donde nosotros podemos escribir libremente datos que hacen a esta tarjeta. Y en este caso, en el caso del seguimiento de compras o de procedimientos de compras, vamos a tener la posibilidad de agregar textos o datos relativos a este procedimiento. ¿Cuál es la información que, por ejemplo, en nuestro caso, asignamos a esta sección de descripción de estos procedimientos? Es, en primera medida, la unidad requirente. ¿Quién pide esto, no? ¿Quién solicita un servicio de limpieza? Entonces, como les dije recién, es un campo de texto libre, como podemos encontrar en diferentes aplicaciones. Entonces puedo poner dirección de mantenimiento, por ejemplo. Cuando yo voy a guardar, me queda el texto de la descripción de esta forma. Voy a cerrar la tarjeta y cuando vuelvo a la vista del tablero veo que aparece este icono, ¿no? Cuando aparece este icono quiere decir que hay una descripción en esa tarjeta. Entonces, para verla, lo abro y ya veo quién, por ejemplo, en este caso, es la unidad requirente, ¿no? ¿Puedo editar eso? Sí, puedo. Puedo venir acá o hacer clic acá arriba. Y puedo seguir agregando más información que yo crea conveniente para este procedimiento. Por ejemplo, otra de las posibles informaciones que es importante no solamente saber en el equipo de compras, sino también en las autoridades, puede ser la imputación presupuestaria. Es decir, cuál es la fuente del presupuesto que va a ser frente a ese gasto, ¿no? ¿De dónde vienen los recursos? Y ahí podría indicar que corresponde a la fuente 12, no sé, por tirar un dato. Una cuestión importante acá es que si yo cierro esto sin guardar, no me va a guardar los cambios automáticamente. Voy a volver y vieron que no me apareció el cambio que hice recién. Me avisa que hay cambios sin guardar. Entonces, si yo pongo editar, me va a aparecer todavía esa línea que puse en borrador. Pero cuando yo pongo guardar, ahí sí va a aparecer. Así que tengan cuidado con esto. Entonces, dentro del área de descripción se pueden agregar toda la información que creamos conveniente de este expediente. ¿Es la única? No, por supuesto que no. Hay otras herramientas interesantes también. Si vamos a esta parte de añadir, vamos a encontrar diferentes funcionalidades. Una que se puede utilizar para este tipo de procedimientos es la etiqueta. ¿Qué es la etiqueta? Es una identificación con colores de información que es sensible y que es necesario identificarla a través de colores, ¿no? Porque hay mucha información y es necesario asignar a cada dato un color distinto. Entonces se le pueden agregar etiquetas. Por ejemplo, si yo pongo etiquetas y hago clic en el verde, me va a aparecer esta nueva imagen, ¿no? Etiqueta y el color verde. Si yo cierro, en la vista general del tablero me va a aparecer esa etiqueta verde. Está vacía, no dice nada, es solamente una etiqueta del color verde. Yo puedo editar esa etiqueta. Cuando vengo al lápiz, que está acá, que significa editar, puedo agregarle un título a esa etiqueta. Vamos a poner prueba. Guardo, cierro acá y la etiqueta va a tener un nombre. En este caso, prueba. Cuando yo cierro, vamos a ver que en esa vista de tablero me van a aparecer los datos, por supuesto, de la identificación del procedimiento, la indicación de que hay observaciones y la etiqueta con una palabra clave. En este caso, prueba. Puse esa palabra para ver cómo se realiza esto. ¿Puedo cambiar etiqueta? Puedo cambiar etiqueta. Cuando ingreso nuevamente a etiqueta y quiero cambiarla, cliqueo otra, en este caso no tiene letra, y se cambia automáticamente. Esa etiqueta no tenía ningún texto.
¿Puedo poner dos etiquetas en simultáneo? Puedo poner dos etiquetas en simultáneo. ¿Cómo utilizamos las etiquetas nosotros? En función del área, del sector en donde se encuentra actualmente el expediente o el proceso de compra. Entonces, por ejemplo, en prueba vamos a hacer esto. Vamos a editarla y esta se va a llamar en compras. Voy a guardar cambio, cierro y listo. Entonces acá, ¿qué identifico? Con esta etiqueta y con la lista, con el listado. La lista es elaboración de pliego, pero la etiqueta me identifica que ese expediente está en compras, ¿no? En este caso es una redundancia, podríamos decir, porque siempre la elaboración de pliego va a quedar a cargo de compras. Pero ¿qué pasa cuando este expediente está en informe técnico? Bueno, la etapa informe técnico, el expediente puede estar en distintas áreas. Es decir, si el expediente lo originó el área de mantenimiento, vamos a poner que está en informe técnico y vamos a generar una etiqueta que se llame el mantenimiento. Pero puede haber otra compra que la originó, por ejemplo, el departamento de protocolo y ceremonial. Entonces ahí vamos a poner ese expediente en informe técnico, pero con otra etiqueta, con etiqueta de ceremonial y protocolo, por ejemplo. Vamos con ese ejemplo. A ver, vengo al segundo procedimiento y acá voy a este amarillo le voy a poner en ceremonial. Ceremonial es un área que originó esto. Entonces yo sé que ese expediente ahora está en ceremonial, ¿no? Pero bien, a ver, estamos con los tres expedientes dentro de la misma etapa, en elaboración de pliego, pero sabemos que el procedimiento tiene diferentes etapas y va pasando de sector en sector. ¿Cómo hacemos para que ese movimiento de expediente, del trámite, se vea impactado en este tablero? Esto es una de las cosas más interesantes que tiene Trello, ¿no? La facilidad en la intervención del usuario con el sistema. Entonces, cuando pasa de la elaboración de pliego, cuando ya se terminó de redactar el pliego, de corregir, de controlar y demás, y pasa a la instancia de aprobación de pliego, lo que tenemos que hacer es situarnos en la tarjeta, hacer clic, mantener el clic y arrastrar. Y ahí lo arrastramos a una nueva lista, que para nosotros va a ser una nueva etapa del procedimiento. Entonces, ahora, si nosotros vemos este tablero, vamos a decir que en la instancia, en la etapa de aprobación de pliego, tenemos el expediente 1515 del 2025 de limpieza y que está en compras. Por supuesto, acá tenemos que cambiar la etiqueta, porque ya no va a estar en compras, va a estar en un área pertinente de la organización para la firma de la aprobación del pliego. Y podríamos poner, por ejemplo, en el caso de una universidad nacional, que es donde trabajo yo, el rector, ¿no? El rector firma o aprueba el procedimiento. Entonces pongo en rectorado. Y le asigno a este procedimiento esta nueva etiqueta en rectorado. Entonces yo sé que ese expediente, el expediente 1515 del 2025 de limpieza, está para la aprobación del pliego y actualmente se encuentra en rectorado. Porque puede ser, dependiendo de los organismos, que la etapa de aprobación de pliego que en esa etapa estén involucradas varias áreas. Por ejemplo, en el caso de las compras públicas, previo a la suscripción de un acto administrativo, tiene que intervenir un servicio jurídico permanente. Entonces puede ser que el expediente se encuentre en esa área, pero forma parte de la etapa aprobación de pliego, ¿sí? Entonces, de esa forma podemos identificar en qué área se encuentra actualmente este expediente. A ver, volvamos a la tarjeta. Recién dijimos que tenemos mucha información para agregar. El campo tal vez clásico o más
fácil que tenemos es el de descripción, donde podemos escribir textos, agregar imágenes, agregar enlaces. Por ejemplo, yo quiero agregar un enlace, puedo pegar acá el link y el texto que se muestra. Por ejemplo, a ver, voy a poner, vamos a abrir en una página, por ejemplo la de la universidad donde trabajo, ¿no? UPAS. Yo sé que ese es el link de la universidad, de la página de la universidad. Copio la dirección, pego acá y acá voy a poner el título que quiero que aparezca en ese link. Página web, ¿no? Y pongo insertar y me aparece, pongo guardar y me va a aparecer en la descripción el link a la página web. Entonces yo aprieto ahí y me direcciona a la página que yo copié, ¿no? Entonces podemos agregar diferentes formatos de textos, números y demás. Entonces, bueno, no es la única herramienta interesante. Hay otras. También está esta que es checklist. Decíamos recién que cada etapa o cada procedimiento incluye una serie de actividades. Entonces, podemos utilizar esta herramienta que se llama checklist para añadir actividades que hay que realizar en este expediente. Entonces podemos, acá se abrió una nueva sección de actividades que se llama checklist, ¿no? Entonces podemos agregar diferentes tareas que hacen al procedimiento. Por ejemplo, recién hablábamos de elaboración de pliego y decíamos que tiene diferentes etapas, como por ejemplo, bueno, revisar la solicitud, empezar a elaborar el pliego, corregirlo, controlarlo, validarlo por el área requirente. Todas esas actividades podemos listarlas en este checklist para verificar su cumplimiento posteriormente. Entonces, supongamos que dijimos como primera actividad la de controlar la solicitud. Acá podemos poner controlar la solicitud. Cuando yo pongo enter, cuando doy enter o pongo añadir, automáticamente me aparece la actividad que tenemos que realizar en esta tarjeta, en este expediente. Y recién decía que también redactar pliego. Redactar pliego como una segunda actividad. Una tercera va a ser controlar, revisar, mejor dicho, revisar pliego. Y una cuarta, validar pliego, ¿no? Estoy armando un listado de tareas que son necesarias en este procedimiento. Bueno, entonces, ¿qué me permite Trello con estas tareas? Verificar su cumplimiento. Es decir, yo puedo ir tachando la actividad que voy realizando y a medida que la voy realizando voy anotando que fue hecha. Entonces me marca o me tilda, me tacha la actividad que ya fue realizada y también me indica una barra o me muestra una barra de progreso de las actividades. En este caso tengo 4 actividades y como completé 2, ya completé el 50% de las tareas de este procedimiento. Si yo pongo una más, el 75 y el 100. Ahí se cumplieron todas las etapas, todas las actividades de este procedimiento. Bueno, de la misma forma yo puedo destildar para decir, bueno, no fue hecha, volvamos a hacerla y puedo volver a tildar. Como estamos en una versión gratuita, la versión premium permite que las personas que están en el tablero, es decir, nosotros podemos invitar a personas a que operen en el tablero, a que editen el tablero, que van a ser en este caso el equipo de compras. Y hay una funcionalidad que es esta, una opción, que es la de añadir un responsable, ¿no? En este caso, como es una versión gratuita, no puedo ver esa posibilidad, pero en las versiones premium nosotros podemos asignar
esta tarea a un responsable de la tarea, que forma parte del equipo de compras, ¿sí? Así que esa funcionalidad es interesante en el caso de que quieran pagar por la suscripción del servicio premium. Otro de los datos, así que acá tenemos checklist. Otro de los datos o de las funcionalidades que permite Trello en cada una de las tarjetas es esta, la del archivo adjunto. No solamente podemos escribir datos o mencionar actividades, sino que también podemos subir archivos. Así que acá podemos elegir un archivo que nosotros consideremos importante para este procedimiento. Entonces, cuando yo elige un archivo, puedo ir a escritorio, por ejemplo, y agarrar un archivo, por ejemplo, un archivo de uno de los cursos que di, el último curso que di, ¿no? El de Project Management. Adjunté el archivo y lo puedo ver. Entonces, cualquier persona que ingrese a la tarjeta puede acceder a ese archivo adjunto. Voy a cerrar esto y voy a ver cómo estas modificaciones que estuvimos haciendo se ven impactadas en nuestra vista de tarjetas. La descripción, el archivo adjunto y la lista o el checklist de actividades. Entonces, si yo quiero ver qué es lo que está adjunto, hago clic acá. No tiene vista previa en este caso porque es otro formato. Voy a agregar un formato, lo voy a quitar. Y voy a agregar un archivo en formato PDF. Ahí está. Cuando yo hago clic ahí, directamente puedo ver con una vista previa el archivo que yo cargué. En nuestro caso, por ejemplo, subimos las constancias de las registraciones presupuestarias y cualquier otro dato que nos parezca oportuno o necesario, importante a la hora de ver el estado de los procedimientos, ¿no? A veces subimos las órdenes de compra que forman parte de esto, alguna oferta o algún dato importante de la oferta. ¿Para qué? Para tenerlo a mano, ¿no? Entonces acá podemos cargar archivos para que sean de fácil acceso, porque tal vez ir al expediente a buscar dentro del expediente donde se encuentra un archivo que usamos habitualmente es engorroso. Entonces podemos salvar eso de esta forma, ¿no? Entonces acá podemos ver de forma rápida cuáles son los archivos importantes de ese expediente. Como les dije recién, podemos agregar miembros al tablero. En este caso estoy yo solo, pero aquellos miembros que tienen una cuenta de Trello pueden incorporarse como miembros de la tarjeta. En este caso no lo vamos a utilizar mucho. Y la otra funcionalidad importante es el de las fechas. Vamos a encontrar dos fechas en Trello, la fecha de inicio y la fecha de vencimiento. ¿Cómo utilizo estas fechas de inicio y fecha de vencimiento para el seguimiento de expediente? Utilizo más que nada la fecha de inicio. ¿Qué me indica la fecha de inicio? En el caso de compras, el seguimiento de compras me va a indicar la fecha de ingreso de ese expediente en un área determinada. Entonces, por ejemplo, pongo 20 de octubre del 2025, ¿no? A ver, no me tomo el cambio. Vamos acá, 20, acá, 20, y pongo guardar. Listo. No, ahí puse en vencimiento, vamos acá. Fecha de inicio, ahí está. Fecha de inicio, 20 del 10. Guardo los cambios y cuando vengo a la tarjeta me va a aparecer inicio 20 de octubre y los demás datos que ya estuvimos viendo. ¿Qué me indica a mí, como gestor de compras públicas que administra este tablero? Me va a decir que el expediente 1515 de limpieza, licitación pública 36, que ahora está en rectorado dentro de la etapa aprobación de pliego, entró a rectorado el día 20 de octubre. ¿Sí? Entonces acá, con una primera vista
del tablero, solamente mirando estos datos, ya puedo identificar dónde está el expediente, desde cuándo está, en qué etapa, y si tiene algún archivo adjunto, bueno, lo puedo ver. Entonces acá tenemos algunas herramientas o aplicaciones interesantes para empezar a ver cómo podemos mejorar ese control, ese seguimiento de los expedientes. ¿Son las únicas? No, yo utilizo dos más, dos herramientas más, que no están en, podemos decir, esto lo voy a cerrar, en una primera vista de Trello, ¿no? Sino que hay que agregar. Y se llama Power Apps o mejoras, ¿no? Entonces, tengo que venir a esta opción y ahora vamos a ver en qué consisten esas mejoras. Power Apps son funcionalidades, mejoras que no forman parte de Trello, pero le podemos agregar, ¿no? Entonces acá podemos buscar algunos Power Apps para agregar algunas funcionalidades a las tarjetas. Una que utilizo yo se llama Dash, tarjeta de control, Dashcard. ¿Qué me va a permitir esta tarjeta? Ahora lo vamos a ver. Ingreso a la sección de Power App, tarjeta de control y pongo añadir. Bueno, me aparece una ventana de bienvenida, etcétera. La cierro esta ventana y cuando vuelvo a la sección de Power App voy a ver que ya tengo habilitado el Power App de tarjeta de control. ¿Qué me permite esa tarjeta? Miren, cuando ya está habilitada, en esta sección yo puedo habilitarla o no. Vengo a esta parte de elaboración de pliego, a la lista del procedimiento, y voy a poner acá, supervisa con tarjeta de control. Hago clic acá y me va a aparecer una nueva tarjeta. Miren, ¿bien? Una tarjeta de control. ¿Control de qué? Me va a indicar cuántas tarjetas forman parte de la lista, en este caso, elaboración de pliego. Entonces, esta tarjeta me va a decir que dentro de la lista de elaboración de pliego hay dos tarjetas. A veces tarda un poquito. Vamos a agregarle a este. A ver si falta algo. Vamos a ver Power Up, porque seguramente me esté faltando algo. Ahí está. Me faltó este. Me faltó agregar en esta lista, cuando vamos a la sección de configuración, tenemos que agregar en esta lista, ¿no? Agregar seguimiento y ahí está, ahí me aparece. Me apareció la tarjeta con el contador de tarjetas que figuran en esa lista. Entonces, ¿cómo lo interpreto yo como gestor de compras a esta tarjeta? Bueno, en la etapa de elaboración de pliego tenemos dos expedientes, tenemos dos procesos. En la etapa de aprobación de pliego tenemos un expediente. Por supuesto acá no hay ninguna, vamos a generar alguna más. Prueba 4, prueba 5, prueba 6. Vamos a generar acá también. Prueba 7, prueba 8. En cada lista tienen que agregar el Power Up.
Ahí está. Y vamos a ver que me va a permitir visualizar la cantidad de expedientes o de compras que yo tengo en cada etapa. Entonces acá vamos a poner, por ejemplo, prueba 10, prueba 11. Cada una de estas pruebas es un expediente de compra con un procedimiento definido, identificado y un nombre establecido, ¿no? Prueba 12. Entonces esto es como una especie de tablero de control para indicarme la cantidad de trámites que yo tengo en cada una de las etapas. Esta es muy buena para ver cómo se van acumulando los trabajos en cada etapa, ¿no? O en cada área. Y la última, o el otro Power Up que quiero agregar, es para personalizar las tarjetas. Se llama Amazing Fields. Yo lo voy a poner Amazing Fields. Ahora vamos a ver de qué se trata. Lo agrego, lo cierro, verifico que esté activo. A ver, no me lo agrego. Probamos de nuevo. Ahí está. Añadir, me faltó acá. Perfecto. Y me aparece la parte de la configuración de estos campos personalizados, ¿no? Entonces son campos que le voy a agregar a la tarjeta para agregar más información a la que ya tenemos. ¿Cómo agrego nuevos campos? Acá en agregar vengo y tengo diferentes opciones de campos. ¿Cuáles son las que utilizo yo? Ustedes cuando ingresen y hagan esto van a encontrar un montón de opciones. Por ejemplo, ¿cuál es la que utilizamos nosotros para incorporar información importante en cada procedimiento? Es esta. Miren, a ver, ¿dónde está? Bueno, tenemos campos de texto, campos de casilleros de control, de fechas. Y hay una que es de teléfonos, de correo electrónico. Acá, de valores, ¿no? Acá en esta opción, en esta sección tenemos el nombre del campo que le voy a agregar. Y yo voy a agregar monto estimado. Las compras públicas, cualquier compra, ¿no? Tiene un monto estimado, un presupuesto estimado. Entonces es un dato importante para visualizar en un primer vistazo. Y la moneda, vamos a cambiar, vamos a poner pesos argentinos. Y lo voy a... Ahí está. A ver, ya quedó. No hace falta guardar. Vamos a ver. Volvemos a la tarjeta. Vamos a seguir trabajando en la misma que venimos trabajando, ¿no? Bueno, van a ver que aparece dentro de la tarjeta una nueva sección, Amazing Fields. En esta opción yo puedo ver cuáles son los campos que yo personalicé y que fui subiendo. En este caso es uno solo, monto estimado de contrato, y lo puedo ocultar o mostrar. En este caso lo voy a mostrar. Y este campo me sirve para... Lo voy a cerrar y lo voy a abrir de nuevo. Acá está. Me aparece la opción monto estimado. Entonces yo puedo agregar ahí el monto que el área requirente estimó que valía este servicio, que es de limpieza. No, vamos a poner un poquito más. 150 millones. 15, no, falta un cero más. Ahí está. Entonces, el área requirente estimó que luego de una investigación de mercado, el servicio de limpieza valdría 150 millones en el plazo que
establece el área requiriente, ¿no? Entonces, este es un dato interesante, nos va a servir para verificar o identificar algunos datos clave de cada procedimiento. Entonces, cuando yo cierro esta tarjeta, miren, en esta primera imagen voy a ver monto estimado de contrato 150 millones, ¿no? Es recontra interesante esto. Bueno, pero así puedo agregar otro más. Miren, voy a agregar uno más que se va a llamar, ¿cómo agrego? Un nuevo campo. Vengo a esta opción que es Amazing Fields y pongo configuración. Vuelvo a la misma pantalla y agrego, ¿no? Entonces en este caso era acá, Currency Field. Le cambio el nombre y pongo monto adjudicado, porque este es el otro monto que me interesa. Me interesa primero el monto estimado y después el monto que se adjudica. Y le cambio la moneda. Listo, lo borro, vuelvo a la tarjeta y me va a aparecer monto adjudicado acá. Entonces se adjudicó en 145, supongamos, millones. Esto va a depender, por supuesto, de la etapa del procedimiento en el que está. En este caso, si estamos en aprobación de pliego, acá no va a haber ningún dato, va a estar en 0. Pero supongamos que está en otra etapa, ¿no? Cuando yo cierro, voy a ver que la tarjeta tiene el dato de monto estimado, monto adjudicado. Supongamos que está acá, en la etapa de adjudicación. Listo, ahí va a tener sentido este dato nuevo, monto adjudicado. Entonces yo ya sé que el monto estimado fue este de 150, pero se adjudicó en 145. Y después otro campo también que se podría agregar, ¿para qué? Para facilitar esta primera vista de expedientes, de procesos, es agregar un campo más general que se llame observaciones. En este caso va a ser un campo de texto, ¿no? Ahí ponemos observaciones. Y vean esto, vean esta parte izquierda, acá tenemos los campos que nosotros estuvimos agregando en el tablero. Y primero está arriba, monto estimado de contrato, observaciones y monto adjudicado. Esto tiene que ver con el orden en que van a aparecer esta información o estos campos en la tarjeta. Así que yo quiero, miren cómo está. Tenemos monto estimado, observaciones y monto adjudicado. Cuando yo cierro y vengo a la tarjeta y edito, por ejemplo, observaciones, pongo prueba y la cierro, van a ver que está primero monto estimado, observaciones y monto adjudicado. Y tal vez quiero que los dos montos estén en el mismo lugar, ¿no? O sea, uno seguido del otro. Entonces vengo a opciones y esto lo bajo, lo muevo, ¿sí? Lo arrastro para abajo. Y ahí ya me va a cambiar el orden de estos elementos. Entonces acá tenemos, de un vistazo, estamos haciendo el ejemplo de un procedimiento, de un expediente, podemos ver en qué etapa está, en la etapa de adjudicación en este caso, cuántos expedientes, cuántas compras existen en la etapa de adjudicación, la identificación de expediente, el objeto del procedimiento, el número de procedimiento, el número y tipo de procedimiento, cuándo ingresó al área en rectorado, los archivos o documentación que tenga ese expediente, el monto estimado, el monto adjudicado y alguna observación que yo le agregué que consideré pertinente para este procedimiento. Entonces, así, pensando en esta forma, cuando vayamos a cargar todos los procedimientos que tenemos actualmente en circulación, en todas las áreas, en todas las etapas, podemos tener un control de cuál es el estado de los procedimientos, en qué etapa se encuentra cada uno, y lo más interesante es moverlos o editarlos, operar en este sistema de una forma fácil. Lo bueno que tiene Trello es que es muy intuitivo,
es fácil, es colaborativo y de hecho también esta información que, como les decía recién, puede servir o sirve para el seguimiento de las áreas de compra, también pueden compartirse. Es decir, en nuestro caso, por ejemplo, si una autoridad me pregunta, o nosotros cada tanto hacemos un reporte del estado de los procedimientos de compra a las autoridades. Entonces, en un momento era un Excel, que el Excel fue cambiando, íbamos agregando datos, sacando datos, haciéndolos más agradable a la vista posible, porque las personas que quieren ver esto, las autoridades, quieren información confiable, completa y rápida. Digo, no completa con todos los elementos que forman parte de la contratación, sino los elementos que a ellos les interesan. Entonces, estos elementos que yo fui poniendo acá son elementos que les interesa, por ejemplo, a las autoridades de nuestro organismo. Entonces, de un vistazo pueden ver en qué estado está cada expediente. Si yo pongo acá, compartir, puedo acá, compartir el enlace y, por ejemplo, si vengo a ventana privada, ahora vamos a copiarlo, vamos a hacer esto acá. Vamos a eliminar. Si la otra persona también tiene Trello, en este caso, puede también verlo. A ver, vamos acá, de nuevo. Puedo agregarlo, por ejemplo, desde el correo electrónico o copiar este enlace, ahí está, para que esa persona pueda verlo. Entonces, no hace falta compartir un archivo de Excel, por ejemplo, sino que le comparto el link, el enlace, y puede acceder a esta vista, ¿sí? De forma fácil, y puede navegar también de forma fácil, y no hace falta que sea editor, por ejemplo, solamente con un perfil de visualizador puede verlo. Bueno, entonces cuando completamos la totalidad de los expedientes que tenemos, podemos tener un tablero de gestión de los expedientes de seguimiento fácil de ver, sencillo, entendible, por sobre todas las cosas, entendible, que yo con una mirada pueda saber en qué estado está, ¿no? Esto, por supuesto, tiene o necesita de un mantenimiento en el sentido de actualizar los datos, mover las tarjetas cuando el expediente se mueve. ¿Para qué? Para que tenga una función clara, para